Me da muchísimo gusto saludarte, Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen gusto en saludarte. Muy bien, David, muchas gracias. Y pues ahorita ya andamos con esta idea de cómo vamos en el primer trimestre del 2026. Por favor, compártele al auditorio cómo pues prácticamente va a terminar el primer trimestre, porque esta es la información oportuna, la que dieron a conocer hoy. Sí, esta es una información oportuna del Producto Interno Bruto, en donde el total de la economía a tasa anual, es decir, el primer trimestre de este año con relación al trimestre del año anterior, aumentó en cifras desestacionalizadas 0.2. Y vemos aquí que prácticamente el motor de este crecimiento observado a tasa anual pues son las actividades terciarias. Y dentro de ellas, bueno, pues hay que hablar un poco sobre la parte que corresponde a los servicios, donde pues vemos ahí al comercio en general que está pues contribuyendo pues ligeramente, pero contribuyendo hacia un aumento que es el que nos está llevando directamente al crecimiento del total del sector servicios. Se le suman por ahí algunas otras actividades, como pueden ser pues la información de los servicios financieros y seguros. Y aquí debemos recordar que básicamente la baja que ha habido en las tasas de interés propicia de cierta manera un mayor uso de los créditos que se están otorgando, que dicho sea de paso, pues vienen aumentando de manera significativa hay crecimientos de hasta 2 dígitos y particularmente en términos de los créditos automotrices. Y esto pues se ve reflejado necesariamente en actividades pues como los servicios financieros, y por supuesto si se va generando también una mayor adquisición de bienes por estas vías, pues vemos que el comercio en estricto sentido viene aumentando, aunque ligeramente, viene aumentando pues este crecimiento. No así es el caso de las actividades primarias, donde lo que estamos observando es que pues simplemente traemos una disminución ligera a tasa anual en cifras desestacionalizadas de 0.1, y pues aquí básicamente lo que puedo yo señalar es que primero que nada es el cierre del ciclo de otoño-invierno y el término de las cosechas de primavera-verano. Entonces es relativamente pequeño en términos de la actividad agrícola. Y por otro lado, en las actividades secundarias, lo que te puedo decir ahí es que ya tenemos ahí continuamente una disminución dentro de las industrias manufactureras, que aun cuando vemos en el comercio exterior aumentos significativos en la parte de importaciones, pues prácticamente lo que yo observo es que puede haber ahí un esquema que está más relacionado a las actividades de las maquiladoras, que su contribución es mucho menor que el resto de las actividades de la propia industria manufacturera, en donde también juega mucho el tema de las tasas arancelarias con las negociaciones que se han venido desarrollando. Y esto pues es digamos el panorama general dentro de la actividad que se tiene para el primer trimestre del 2001 de este año. Oye, déjame hacerte una pregunta querido Francisco, una pregunta de índole educativa. ¿Por qué hay quienes, qué es mejor, medir a tasa anual o con respecto al trimestre anterior?
Porque si tú ves hoy, por ejemplo, si la gente ve ahorita cualquier medio electrónico, dice la estimación de la economía es una caída del 0.8 con respecto al trimestre anterior. Tú dices con tasa anual un crecimiento del 0.2%. ¿Cuál es la más precisa? Mira, las dos son precisas y lo que nos refleja, y para allá iba, era precisamente que las tasas trimestrales en todos los sectores, el sector primario, secundario y terciario, traen tasas negativas. Pero, bueno, pues aquí hay que recordar varios elementos que tienen que ver incluso con los niveles que se tenían previos y que, pues obviamente al quitarle todos los factores estacionales, vemos ya una disminución en este primer trimestre que no da señales, digamos, muy alentadoras para este primer trimestre. ¿Y por qué lo digo? Porque es cierto, con relación al cuarto trimestre del año pasado, pues sí, hay caídas, pero también lo que tenemos que ver es que los niveles que se han venido alcanzando para un cuarto trimestre, en términos de sus valores en particular, en un cuarto trimestre, digamos que está dentro de lo que se viene observando históricamente. Entonces, esto puede ser, y recordemos también que algo que puede incidir en la cifra desestacionalizada es que hay cierto tipo de elementos como pueden ser, recordemos que el mes en el trimestre anterior, una sorpresa fue prácticamente el crecimiento del comercio exterior en el último trimestre. Uh-huh. Esto, bueno, pues es un fenómeno que se reflejó en un nivel del cuarto trimestre y que ahora... Perdón que ahí te interrumpa, que la explicación es porque muchos trataron de anticipar los aranceles que al final del día no llegaron. Exactamente, y entonces bueno, se ve un crecimiento en la tasa desestacionalizada el cuarto trimestre, pero ahí está el fenómeno. Y lo que nos está reflejando es obviamente pues un efecto que después se va a traducir en el primer trimestre en términos de el comportamiento de las tendencias y de los modelos que se puedan estar utilizando para la desestacionalización de estas cifras. Y obviamente, pues esta tendencia pues se va a estar reflejando de manera distinta cuando tienes un aumento significativo en un trimestre y que pues, su nivel fue mucho más alto, que se reflejó en las cifras desestacionalizadas del cuarto contra el tercero, y que después vemos en el primer trimestre pues ya un reacomodo de todos estos elementos. Las dos, una lo que me dice es cómo voy trimestre contra trimestre, y la otra me está diciendo cuál es el resultado en términos de un año, ¿no? Bueno, y que esa es la explicación, o sea, las dos son precisas, pero sí la pregunta era, a ver, déjame ponértelo de otro punto de vista. Si tú fueras el editor de la sección de dinero, por ejemplo, en el Excelsior, correcto, ¿cómo cabecearías por la trimestral o por la anual? ¿O pondrías las dos? Yo pondría las dos, indudablemente, porque son señales que te van a permitir fotografías respecto, una, al año anterior, al mismo trimestre del año anterior, y otra, de cuál es la tendencia que puedas tener en este primer trimestre respecto al trimestre anterior, pero hay que explicarlo como lo he estado señalando, ¿no? ¿Qué pudo haber incidido en uno y qué pudo haber incidido en otro trimestre? ¿Y qué pudo haber incidido de este primer trimestre contra el primer trimestre anterior del año? Lo dejaste totalmente claro. Espero que me estén oyendo allá en la redacción de Excelsior. Querido Francisco, te agradezco muchísimo, porque no solo diste información, sino que diste una cátedra de cómo ver las cuentas nacionales. Te agradezco muchísimo. Pues David, muchas gracias a ti por este espacio. Como de costumbre, estamos siempre
atentos a cualquier cuestión dentro de tu programa y por supuesto a todo tu auditorio. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien.